de las actividades conmemorativas por el 15º aniversario de este Instituto de Estudios, se complace en ofrecer esta magna conferencia magistral. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. El maestro Víctor Manuel Castillo González, director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Buenos días, muchas gracias. Significamos la presencia de la doctora Rosa María Álvarez González, conferencista invitada del día de hoy. Agradecemos de igual forma la asistencia en el público de los alumnos y egresados de esta casa de estudios, servidores públicos de diversas dependencias, del personal de la CODECAN y el público en general que nos acompaña. Continuando con el programa, cedo el uso de la voz al maestro Víctor Manuel Castillo González, director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, que nos brindará un mensaje. Muchas gracias, maestra Dianita. Pues para el Instituto de Estudios en Derechos Humanos, órgano académico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, es un altísimo honor contar con la participación de la doctora Rosa María Álvarez González, quien en esta ocasión nos estará disertando la conferencia La discriminación de las mujeres y unos breves comentarios sobre la sentencia del campo algodonero. Tema que sin duda forma parte de la expertise de nuestra disertante, quien siempre se ha caracterizado por una labor constante, permanente, a favor de los derechos de las mujeres, acciones y empeños que le han llevado a ser merecedora del Premio Nacional de Derechos Humanos, el cual le fue entregado en días pasados. Es por ello oportuno el espacio para reiterarle, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, nuestra felicitación y el agradecimiento por su participación en esta conferencia, doctora Álvarez. Doctora Álvarez González, sin duda, su generosa participación nos brindará la oportunidad de prestar más y mejor atención a todo lo que podemos realizar para favorecer el reconocimiento, disfrute, garantía y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Y engalana, sin duda, el 15º aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, su instituto. Ante ello, quiero ceder el honor a la maestra Doraluz Tecoxin Salazar para que nos haga una breve síntesis del extenso currículum de nuestra disertante. Maestra Álvarez González, le doy la bienvenida nuevamente a este instituto, su instituto, porque afortunadamente tenemos el placer de que usted forme parte también de nuestro claustro académico. Bienvenida, doctora. Gracias, claro que sí, soy parte de ese instituto que quiero tanto. Buenos días. La doctora Rosa María Álvarez cuenta con los siguientes estudios. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en Derecho Privado en la Universidad de Nápoles, Italia, doctora en Derechos Humanos cum laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y acreedora al Premio Extraordinario de Doctorado concedido por esta universidad. Ha sido representante de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, representante del Comité de Cultura de No Discriminación del CONAPRED, miembro de la Coordinación Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Comercial Infantil del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Unidad de Atención a Población Vulnerable, Dirección General de Protección a la Infancia. Coordinadora del proyecto sobre el Estado laico y los derechos humanos en México, la construcción histórica y conceptual de las diversas generaciones y tipologías de derecho.
coordinadora del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, licenciada Cecilia Loria Saviñón. Juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras, Campo Algodonero contra México. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en las áreas de Derecho de Familia y Derechos Humanos, coordinadora del Diplomado Multidisciplinario sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos, que se ha impartido ininterrumpidamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su 20ª edición. Profesora de las materias de género, discriminación y violencia de género en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conferencista en diferentes foros académicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de los niños, violencia de género, violencia familiar, derecho de familia y recientemente acreedora al Premio Nacional de Derechos Humanos en su edición 2020. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a mi estimada y querida maestra Rosita Álvarez. Gracias, Dora Luz. Ahora sí, creo que estuve hablando al universo todo, pero ustedes no me escucharon lo que le contesté al maestro Víctor Manuel Castillo, agradeciéndole sus amables palabras. Claro que sí me siento parte integrante de este instituto a quien quiero mucho, así como a todos sus componentes. Por supuesto que sí. Y bueno, agradezco la invitación cumplidamente para estar aquí nuevamente en Campeche. Ya me tenían un poquito olvidada, tengo que reclamarles, pero bueno, me siento muy, muy feliz de estar aquí con ustedes y celebrando esos 15 años del instituto, que parece mentira que cuando me decía Dora Luz que ya eran 15 años, no lo podía yo creer, porque a mí se me hace que fue ayer cuando empecé a ir a Campeche. De tan cercano a mi corazón que lo siento siempre. Bueno, pues sin más preámbulos, les diré que dividiré mi charla en dos partes. La primera planteará un acercamiento histórico a la discriminación que las mujeres desde tiempos inmemoriales han sufrido, y que esa discriminación pues ha derivado y finalmente nos damos cuenta que derivó a la violencia que actualmente estamos presenciando lamentablemente en nuestra sociedad, agudizada por el confinamiento en que nos encontramos, y que, bueno, la violencia es una de las formas más, en esta escala, es una de las formas de discriminación más terribles hacia las mujeres. ¿Y por qué? Porque la cultura patriarcal decidió desde tiempos inmemoriales que el lugar de donde debía permanecer las mujeres era en los espacios privados, en el espacio doméstico. Y de ahí pues era casi imposible que saliera de ese espacio para hacer escuchar su voz en los espacios públicos. Bueno, esa será mi primera parte, y la segunda, y a propósito precisamente de la violencia contra las mujeres, les explicaré la gran experiencia que tuve al participar como jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero. Y esto lo haré si el tiempo lo permite, porque les digo que el tema me apasiona, entonces a lo mejor me quedo nada más con la discriminación y les dejo el pendiente de cómo fue que llegué a la Corte.
y sobre todo que participé en esa importantísima sentencia del campo algodonero que ha abierto todo un panorama, no solamente a la región, sino a México particularmente, y que todavía tenemos muchas cosas que hacer. De manera que les decía, si el tiempo lo permite, les hablaré de ello, y si no, los dejaré con el pendiente de que y me tendrán que invitar de nuevo para platicarles específicamente sobre el campo algodonero, porque hay tantas cosas que contar sobre esa sentencia tan importante. Bueno, pues empiezo. Esta primera parte de mi alocución le he llamado las mujeres, las preteridas de la historia. Y ya verán ustedes por qué. En la historia difícilmente figura un nombre femenino. La estructura del poder de la palabra ha condenado a la mujer al silencio y, lo que es peor, al olvido. El avance del conocimiento del quehacer femenino no resulta proporcional ni significativo en la historia como materia de estudio. El papel de las mujeres en el acontecer histórico ha sido soslayado por irrelevante. Desde la perspectiva patriarcal, esto ha sucedido desde que tenemos memoria histórica de la humanidad. Y esto, pues, creo que corresponde a un importante desfase entre lo que documentamos y sabemos de las mujeres en cada una de las etapas y áreas en las que se subdivide la historia desde el punto de vista académico, y lo que la historiografía de referencia y uso habitual refleja o deja ver en ellas. Es como si existiera una resistencia tácita o explícita a incorporar las voces y experiencias y aportaciones femeninas. Se ha dicho que las mujeres han sufrido a través de la historia el doble olvido, el primero por sus propios coetáneos y coterráneos que las han dejado fuera de la historia, y en el mejor de los casos las ha integrado en figuras secundarias. Y el segundo olvido, aplicado por los propios historiadores que, utilizando su perspectiva antropocéntrica, han dejado fuera el quehacer femenino. Bien lo señala José Solana Duesto en su obra maravillosa sobre Aspasia de Mileto, una mujer importantísima en el mundo antiguo. Y aquí al respecto, José Solana señala, y abro comillas: dada la mentalidad dominante en Grecia y Roma, y posteriormente en las transmisores de estas culturas durante la Edad Media, los libros de mujeres serían los primeros expuestos a la damnatio memoriae, o sea, al olvido total, lo que explicaría la desaparición completa de esas obras que seguramente algunas mujeres muy relevantes hicieron, pero que ya pasaron a no formar parte de esa memoria colectiva. Pero a su vez, esto es sí, las pocas noticias que nos quedan deben ser entendidas como la punta del iceberg en lo que probablemente sucedió, a saber que pese a la excepcionalidad existieron mujeres con cualidades y dedicaciones a empresas intelectuales. Esto no significa negar que la mujer intelectual sea una excepción o una minoría restringida en el mundo griego y en el mundo romano después. De otro modo, significa dar el debido relieve a la excepción. Creemos que existieron esas mujeres, pero por ser obras de mujeres, pues pasaron desapercibidas para la historia. Por ello se ha planteado la necesidad de abordar el estudio de la historia con una perspectiva de género, que implicaría que las fuentes primarias
sean del tipo que sean, aborden o con esa perspectiva de reivindicación de las actividades femeninas a lo largo de la historia y se les reconozca, se les haga el reconocimiento que se merecen en el devenir histórico. Y esto ya ha acontecido, ya está aconteciendo. Ya mujeres sobre todo se han dedicado a revivir las historias de estas grandes mujeres en la historia y poco a poco se va conformando un panorama de mujeres importantes que debieron haber trascendido y que fueron olvidadas, pero que ahora se les está revalorizando. Del análisis de las primeras declaraciones de derechos humanos se desprende la nula referencia a las mujeres. Y creo que ahí el derecho ha sido una pieza fundamental para mantener la discriminación de las mujeres, porque si analizamos todos los códigos antiguos y aún los presentes, lamentablemente, pues recogen esa decisión de tener a las mujeres en un estado de pérdida en cuanto a su papel. Nuestros códigos civiles, sin ir más lejos, tanto los decimonónicos como parte de los actuales, pues todavía tienen ahí elementos de discriminación hacia las mujeres. Hasta muy recientemente se ha ido ajustando esa legislación. Por eso digo que el derecho ha sido una pieza fundamental para mantener la discriminación de las mujeres a lo largo del tiempo. Del análisis de las primeras declaraciones de derechos humanos se desprende la nula referencia a las mujeres. Y a pesar de que en las luchas sociales que originaron el reconocimiento de esos derechos fundamentales para todos los individuos, se buscaba la protección de aquellos que sufrían opresión, pero ahí no se consideraba a la mujer que la mujer sufriera esa opresión, pues el ideario la situaba al lado de los hombres, quienes les debían protección y cuidado. Y bajo la idea de que necesitaban cuidado y protección, pues con el tiempo esa protección derivó en invisibilización de sus derechos, con el pretexto de que las mujeres eran débiles y que necesitaban la protección de los varones, pues eso derivó precisamente en que se les tuviera en un estado de sometimiento. ¿Qué pasó? La resistencia a reconocer los derechos más fundamentales se manifestó siempre de manera abierta, originando esa forma de discriminación hacia las mujeres, lo que a la postre originó que se empezaran a realizar o a poner en movimiento grupos de mujeres que ahora les llamamos feministas para pedir que se les reconocieran los mismos derechos que a los hombres se les había dado y que a ellas se les había negado. Hay muchísimos ejemplos. Yo me gustaría que leérselos aquí, pero por cuestiones de tiempo no lo haré, pero le puedo decir a nuestra querida Dora Luz que se los mando el texto completo para que puedan disfrutarlo y azorarse de lo que sucedió y que no sabemos nada de eso que sucedió. Porque desde la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos de 1627, la Ley del Habeas Corpus en 1679, el Bill of Rights
de 1686, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y por supuesto la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano, que a la postre cierra ese capítulo de la Revolución Francesa en 1789. Ahí es donde quienes se dedican al estudio del feminismo señalan como en su nacimiento formal. ¿Por qué? Porque cuando se declara, por todas las circunstancias que ustedes ya bien saben, cuál era la situación estamentaria de la sociedad francesa, en que no todos los individuos tenían las mismas condiciones ni los mismos derechos, y eso hace que el pueblo se levante para pedir justamente la igualdad de derechos entre todos. Las mujeres ahí lucharon hombro con los hombres en esa Revolución Francesa y cuando finalmente triunfó, se emitió la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y eso fue tal cual. Era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ahí una vez más las mujeres quedaron al margen. No se les reconoció, no se les otorgó la ciudadanía y siguieron como estaban antes de la revolución, a pesar de que habían luchado hombro con hombro en esa revolución que finalmente logró este triunfo. Ellas estuvieron luchando y es más, acuérdense cómo una imagen de la revolución, del triunfo de la revolución, aparece una mujer enarbolando la bandera francesa. Y sin embargo, cuando viene la declaración, pues, y que define precisamente los derechos naturales e imprescriptibles como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, y se reconoce que todos los ciudadanos ante la ley y la justicia son iguales, menos las mujeres, porque las mujeres siguieron sometidas a ese flujo que ya venía arrastrándose de siempre. Ahí se hizo evidente la contradicción de basar su justificación en la idea universal de igualdad natural y política de los seres humanos y de negar el acceso a las mujeres, a los derechos políticos. Se les dieron a los hombres, se les dio plenamente la ciudadanía, pero a las mujeres no. Y ahí les llamaré la atención sobre un hecho que precisamente por el cual se sitúa la declaración como violatoria de los ideales de esa revolución en la que las mujeres participaron, con el llamado a la conciencia que hizo Olimpia de Gauche en 1791, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Olimpia lo que hizo fue calcar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y nada más le cambió la nomenclatura, porque ahí habla de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la ciudadana. Y esto, por supuesto, no fue tomado en cuenta en el ideario político de la época, no obstante que incorpora el pensamiento colectivo a través de un documento no oficial. En ese documento se incorpora la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones. Y que, por supuesto, esto le originó que le allanaran el camino directo a la guillotina.
a Olimpia de Gauche fue guillotinada por esas ideas subversivas que había osado expresar. Por eso es que esta primera, lo que llaman las feministas, la primera ola del feminismo, la sitúan precisamente en la Revolución Francesa. Las declaraciones posteriores, como los derechos del hombre y del ciudadano de 1793 y las subsecuentes en 1795, nuevamente negaron el reconocimiento de algún derecho para las mujeres, pese a las voces que hacían un llamado al reconocimiento de sus derechos. Posteriormente, si ustedes bien recuerdan, en 1804, el Código de Napoleón ratifica el papel secundario de la mujer en las estructuras sociales francesas. Si bien a partir de la Revolución Francesa se considera el nacimiento de vuelvo a repetir, de un movimiento social que se conoce como feminismo. Y el Código de Napoleón pues vuelve a recopilar ahí todos los aspectos discriminatorios hacia las mujeres, principalmente en el área doméstica. Y ese Código de Napoleón tuvo gran influencia en nuestros códigos civiles. Déjenme que les platique, además de la legislación española que nos fue transmitida por la colonia, el Código de Napoleón tuvo una gran influencia en nuestros códigos civiles, sobre todo en el capítulo relativo a las relaciones familiares. Es innegable que los derechos humanos son conquistas históricas, prerrogativas sancionadas en las cartas constitucionales, como resultado de luchas o revoluciones que en diferentes momentos han rasgado el velo de normalidad y naturalidad que ocupa una opresión o discriminación precedente. En el caso de las mujeres, este proceso ha quedado particularmente o ha guardado particularmente varias particularidades, valga la redundancia, por lo que hace a la resistencia a su reconocimiento y consecuentemente a la falta de respeto y garantía de los mismos. Pese a que en el fondo del debate de sus derechos está la cuestión sobre su condición humana. En la evolución de los derechos de las mujeres se pueden destacar dos cosas. Primero, la lucha por los derechos de las mujeres ha sido de manera general una lucha para ser reconocida en igualdad a los hombres. Y la otra asunto a destacar como punto número 2 es la constante negativa a esa igualdad. ¿Por qué? Pues todavía nos queda a los académicos dilucidar el por qué. Hay muchas hipótesis, pero no entraré en eso porque si no, no terminamos hoy mismo. Debido a lo anterior, se debe operar una transformación de conciencias en la que el derecho constructor del statu quo, como ya lo señalé, esté obligado a participar de manera contundente, lo cual implica una revisión de los ordenamientos jurídicos en su conjunto para detectar normas discriminatorias hacia las mujeres. Y así se promueva el cambio de mentalidad de quienes operan los poderes públicos a efecto de dar respuesta a la problemática de las mujeres. Para favorecer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se ha dado, por supuesto, un importante trabajo de organismos especializados en donde el pensamiento feminista resulta por demás relevante en la construcción de los derechos humanos para las mujeres. Pues al promover sociedades más democráticas en las cuales la mujer sea tomada en cuenta en relación a su participación activa en lo económico, social y político, se generarán niveles
de desarrollo más altos, niveles de desarrollo más alto para todos y todas. Y así, tal como ha sucedido con la conquista de derechos para ciertos sectores sociales, fueron las cuantiosas y constantes batallas de las mujeres las que lograron el reconocimiento de sus derechos y quienes permanentemente debieron alzar la voz a favor de sus derechos ante el evidente desconocimiento de los mismos. Por eso se puede hablar que el feminismo ya se ha identificado como un movimiento organizado de mujeres, el cual planteó una serie de exigencias a su favor, generando con ello todo un conjunto de acciones y teorías con un compromiso político, bajo la idea que dentro de la sociedad las mujeres han sido perdedoras en ese juego social. Esta idea, tal como lo he señalado durante la etapa de construcción de derechos humanos, esta visión estuvo completamente ausente y pese a que se levantaron diversas voces que pugnaban por el pleno reconocimiento de los derechos para las mujeres, no fueron escuchadas estas voces, sino mucho tiempo después, después de un largo camino para su reconocimiento. En toda Europa se iniciaron con fuerza ya estos movimientos feministas a partir, les repito, de la Revolución Francesa. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft redacta la pieza más significativa de ese movimiento en su grandísima obra, que por cierto se las recomiendo leer. Está todavía en librerías y no cuesta mucho la edición. Se llama la obra de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer, y fue escrita en 1792. A través de ella lanza uno de los movimientos feministas más radicales de la historia, inspirada sobre la base de cambiar la idea de que la mujer no solo existe para el placer del hombre, por lo que propone que la mujer reciba el mismo tratamiento que aquel en educación, en derechos políticos, en el trabajo, y que fuera juzgada por los mismos patrones morales. Los postulados de esta obra siguen teniendo, por supuesto, como lo podrán advertir, gran vigencia todavía en nuestros días. Esta obra originó que algunos años después, ya en 1800, también en Inglaterra, Mary Smith de Stanore, una dama de alto rango, presentó a la Cámara de los Comunes de Inglaterra una petición reclamando los derechos políticos de las mujeres, en los términos en que se les concedía a los varones. Y también me gustaría mucho destacar que en 1869 se publica un ensayo de Stuart Mill y Harriet Taylor Smith, que eran esposos. Se publica en el ensayo La sujeción de la mujer, en la cual comparten la siguiente propuesta, y abro comillas: el principio que regula las relaciones sociales existentes entre los dos sexos, la subordinación legal de un sexo al otro, es incorrecto. Es incorrecto en sí. Y es ahora uno de los principales obstáculos para el mejoramiento humano, por lo cual
debe ser sustituido por un principio de igualdad perfecta que no permita ningún poder o privilegio de un lado o la discapacidad del otro. Cierro comillas. Ahí se manifiesta una detallada y apasionada oposición a las desigualdades sociales y jurídicas impuestas a la mujer por la sociedad, y señalaban que era esto una reliquia del pasado que ya no debía tener cabida en el mundo moderno. El impacto que tuvo en Europa y más allá de Europa el ensayo de los esposos Mill y dada la notoriedad de un pensador como Stuart Mill, amplió no solo que se vendiera profusamente en Inglaterra esta obra, sino también en América, Australia, Nueva Zelanda, al tiempo que apareció traducida en Francia, Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca. Y que en 1870 fuera publicada también en polaco e italiano. La traducción sueca originó la fundación del movimiento femenino finlandés y también coincide con los movimientos feministas en Francia y Alemania y muy posiblemente en otros países. Lo que yo aquí quisiera hacerles notar es que el impacto de esta obra junto con la de Mary Wollstonecraft pues tuvieron un gran impacto en la sociedad pensante, en la sociedad intelectual de estos países. Y también más allá del océano, en Norteamérica, también tuvo impacto esta gran obra. Y ahí en Estados Unidos, ustedes recordarán que las mujeres, al igual que las mujeres francesas, lucharon hombro con hombro para obtener, cuando se vino la guerra de secesión, la llamada guerra de secesión entre el bando del norte y el bando del sur, que se caracterizaba por la permanencia de esclavos que eran sustraídos de su natal África para llevarlos a trabajar en las grandes plantaciones de los estados sureños de Estados Unidos. Ahí en esa época, fíjense ustedes que las mujeres ya habían tenido un gran avance, cuando menos en la comprensión de textos que leían, porque se les enseñó a leer y a escribir. Se les enseñó a leer y a escribir a las mujeres en esa época en Norteamérica, porque necesitaban comprender los textos sagrados para tener una mejor comprensión de su religión. Entonces esto propició que ya por esas épocas el analfabetismo femenino estuviera casi superado, lo que no sucedió, por supuesto, acá con nosotros en los países conquistados por los españoles, porque en España, tanto en España como en Italia, como en Polonia, la Iglesia Católica tenía todavía una gran influencia y pues también participó en sostener esa discriminación la Iglesia hacia las mujeres. En Norteamérica, la publicación de la Declaración de Seneca Falls antecede al ensayo de Mill. Es producto de la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos, realizada en julio de ese año. Y esta declaración de Seneca Falls se trata de un documento basado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en que denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres. No podían votar,
ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. Y esto quizá originó su participación tan activa en la guerra de secesión para finalmente lograr el reconocimiento al voto de todos los hombres que habían estado sometidos hasta entonces al yugo, unos de las compañías o de los estados donde se permitía el uso y la utilización de esclavos. Y a esos esclavos finalmente, después del triunfo de la parte norte de esa guerra fraternal, se les dio el derecho al voto. Pero al igual que en las mujeres francesas, las mujeres en Norteamérica no se les concedió el voto, sino que siguieron luchando por obtener lo que fue hasta mucho tiempo después, hasta 1900, entrado ya el 1900. Durante esa época, todas las negativas que se dieron tanto en Europa como en Norteamérica para negar la ciudadanía a las mujeres, pues originó que se fortalecieran esos grupos feministas que siguieron luchando por obtener el mismo tratamiento que tenían los hombres. Y en México, en plena revolución, se celebran, fíjense, y esto no es muy conocido, yo hago una encuesta entre mis alumnos y casi ninguno me responden porque no saben, no conocen. En México, en plena revolución, se celebraron 2 congresos feministas. Quizá ustedes sí lo sepan por la cercanía con el estado de Yucatán. 2 congresos feministas, el primero en enero y el segundo en noviembre, ambos en 1916. Esto se logró gracias al apoyo del gobierno revolucionario del estado de Yucatán, presidido por Salvador Alvarado. Muchos de los postulados derivados de este congreso fueron recogidos después por Felipe Carrillo Puerto al ocupar la gubernatura del estado. Sin embargo, la fuerte postura anticlerical de Carrillo Puerto, así como su posición ante el amor libre y el divorcio y todo, unos temas que para los cuales la sociedad todavía no estaba dispuesta a aceptar, fueron desacreditando la causa, por lo que no tuvieron efectos positivos inmediatos ni en Yucatán ni en el resto del país. Pero sí les quisiera llamar la atención sobre que en estos congresos en que se reunieron muchísimas mujeres para discutir los temas de los derechos que hasta entonces se les había negado, pues fue bastante concurrida. Acudieron maestras fundamentalmente, porque acuérdense que a las mujeres era políticamente correcto derivarlas cuando tenían algunas inquietudes intelectuales para que fueran maestras. ¿Por qué? Porque era lo más cercano a su idiosincrasia y a sus capacidades femeninas. Y las impulsaron a estudiar esa carrera, más enfermería y cualquier otra carrera que fuera más ad hoc con la naturaleza femenina. Ese mismo año de 1916 se lanzó la convocatoria de un Congreso Constitucional, como ustedes bien saben, para modificar la Constitución de 1857.
y que finalmente culminó en 1917 con la promulgación de una nueva constitución. No se reformó la constitución del 57, pero se creó una nueva constitución. Y en la convocatoria que fue abierta, ahí no se decía que las mujeres no podían participar. Sin embargo, no participó ninguna mujer porque se adujo que a ellas no les interesaban los asuntos públicos. Si ustedes revisan en la lista de constituyentes, pues no aparece ninguna mujer, a pesar de que en ese mismo año se habían realizado los 2 congresos feministas, donde todas las mujeres, que era un número muy considerable, habían ya solicitado la igualdad o la equiparación, la igualdad respecto de los derechos de los varones. Y uno de los reclamos más insistentes de todas las mujeres ya en esta etapa en estas etapas que he mencionado, pues era el derecho al voto. Ilusamente pensaban las mujeres que al darles el derecho al voto automáticamente se les abriría una puerta para que esa discriminación que hasta entonces las había oprimido, pues casi que por arte de magia desapareciera. Eso fue una ilusión, porque ya lo sabemos que todavía estamos luchando las mujeres por el reconocimiento de algunos derechos que están en nuestra Constitución, pero que finalmente no se cumplen. Por ejemplo, el derecho a la igualdad política todavía es un asunto que no se ha acabado de consolidar, por plantear solamente un ejemplo. Entonces, les repito, en los constituyentes de la Constitución de 17 no participó ninguna mujer. Y a pesar de que tanto en ambas constituciones, tanto la de 1857 como la de 1917, no había ninguna proscripción explícita para negarles el voto a las mujeres. Las mujeres pues no pudieron ejercer ese derecho hasta 1953, como ustedes bien lo saben, cuando ya se hizo explícito ese derecho al voto. Y cuando hablamos de 1953, pues estamos diciendo ayer prácticamente, después de todos estos siglos de opresión que he estado tratando de reflexionar con ustedes sobre esto. Por cuestiones de tiempo, que ya pasa inclemente, solamente haré una breve referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Fíjense el salto, el salto histórico que he venido dando, pero es un poco para poner en evidencia cuál fue la problemática y cómo se necesitó tiempo y mucho tiempo para empezar a disfrutar de esa igualdad que todavía no es plena. Porque el hecho de que en una norma jurídica se establezca la igualdad, pues esto no quiere decir nada si en la sociedad todavía se siguen aplicando reglas desiguales. Decía que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, finalmente es el resultado de una gran conflagración por la cual
los Estados miembros que decidieron conformar la Organización de Naciones Unidas deciden que había que estabilizar esa situación para que ya no volviera a suceder lo que había sucedido con la pérdida de tantas vidas humanas con la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se logra posicionar en esta declaración el tema de la mujer. Porque, y se evita utilizar la palabra hombre y las oraciones que pudieran interpretarse en forma restrictiva por razón de sexo. Y eso constituyó un gran paso tanto en el reconocimiento de la desventaja social y sobre todo en el avance de los derechos de las mujeres. El impacto que tuvo el movimiento de mujeres en el momento de la redacción de esta declaración fue fundamental. Los principales logros obtenidos en América fueron aprovechados para posicionar las demandas de un trato equitativo y digno que permitiera no solamente la participación política, sino el reconocimiento de derechos en los cuales la idea de igualdad simplemente era un discurso, aunque lamentablemente podemos decir que esa igualdad sigue siendo en buena medida solamente un discurso. La fuerza de las asociaciones feministas norteamericanas fue determinante en este proceso para borrar cuando en la declaración todo indicio de mención de menciones masculinizadas, porque se decía hasta entonces, y la Real Academia de la Lengua también lo ha sostenido hasta la fecha todavía, que cuando se utiliza el término masculino, involucra también al género femenino. Cuando se dice hombre, no quiere decir que sean nada más los hombres. Quiere decir que ahí se está hablando de hombres y mujeres. Entonces, esto por supuesto que nunca fue así, ni sigue siendo así. Entonces, estas fuerzas feministas que comandadas por la señora Eleanor Roosevelt, en los debates sobre la redacción de esta declaración tan importante, logró dar voz a los reclamos de las mujeres e incluir por primera ocasión en la redacción de una declaración de derechos humanos este lenguaje, como dijéramos actualmente, este lenguaje incluyente. Ahí su primera intervención fue de particular importancia. Ella era una acendrada feminista, por supuesto, y pues era nada menos que la esposa de quien ganó la guerra, así es de que pues no había muchas voces que se pudieran poner en su contra. Y ella lo hizo valer, por supuesto. Y ella participó en la redacción de la declaración y ahí se intentó, y se logró que en la redacción sobre la condición de la mujer se propusiera el cambio, porque la idea original, la redacción original que una comisión más pequeña había redactado sobre la declaración decía todos los hombres, por esta idea de que en el hombre se incorporaba también a la mujer, decía todos los hombres. Y la señora Roosevelt les dijo, no, todos los hombres no, porque una cosa son los hombres y otras las mujeres. Entonces aquí vamos a poner todos los seres humanos. Vamos a usar un lenguaje incluyente. Bueno, no lo dijo así, por supuesto, lo estoy diciendo yo.
Estas modificaciones, estas ideas de la señora Roosevelt dieron como resultado que el texto del artículo quedara en los siguientes términos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. De manera que este fue un gran triunfo. Este fue un gran triunfo lingüista para las feministas que en ese momento estaban representadas por Eleanor Roosevelt. Y porque ustedes han de saber que el lenguaje es la expresión más eficaz para violentar, para mantener ese status quo de discriminación hacia las mujeres. Todavía nos cuesta mucho trabajo el utilizar el él y la y los y las. Y era todavía, acuérdense, cuando el presidente Fox empezó a utilizarlo, era motivo de burla de que hablara de los chiquillos y las chiquillas y los hombres y las mujeres y los hombres en situación de diferencia. Durante los años siguientes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión sobre la Condición de la Mujer impulsó diversas iniciativas tendentes a eliminar todas las formas de discriminación. Ya esto fue un gran avance, el hecho de utilizar ese tipo de lenguaje en la declaración. Porque mentira, repito, que al hablar de hombres estuviéramos incluyendo a las mujeres, que si no, ahí está lo sucedido en la Revolución Francesa, que cuando se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, pues ahí las mujeres no estuvieron para nada incluidas, igualmente en Norteamérica, más bien en los Estados Unidos. Los esfuerzos en pro del adelanto de la mujer han desembocado en varias declaraciones y convenciones, de las cuales la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es, por supuesto, el documento fundamental y más importante. Esto fue esta convención, mejor conocida como CEDAW, es de 1940, ya me cuatrapié en fechas, 1974. Fíjense el salto. La Declaración de los Derechos de los Derechos Humanos es de 1948 y es hasta pues varios lustros después que se ve la necesidad de emitir una convención particular para el reconocimiento de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y esta convención, desde luego, reconoce explícitamente que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones y subraya que esta discriminación viola, por supuesto, los principios de igualdad y derechos y del respeto a la dignidad humana. Aparte de las cuestiones de derechos civiles, la Convención dedica una gran atención a una preocupación de importancia vital para la mujer, a saber, el derecho de procreación. En el preámbulo se dicta la pauta al afirmarse que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, como efectivamente así había sido motivo de discriminación hacia las mujeres por
considerársele que su lugar, el lugar donde deberían permanecer era en el hogar privado, en el hogar de las casas, en donde la mujer debería ejercer plenamente esa obligación que tenía hacia la sociedad misma de tener hijos, de parir y de cuidarlos y de cuidar al marido y cuidar a los, en algunos casos también a los padres y a la madre. Y aquí en esta convención, en la CEDAW, se dicta la pauta para decir no, el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación. El vínculo entre la discriminación y la función procreadora de la mujer es una cuestión que se refleja constantemente a lo largo de la convención. Al identificar a la maternidad como una función social, se reconoce la obligación a la prestación de servicios sociales, en servicios especiales de guardería que permitan a los padres combinar sus responsabilidades familiares con el trabajo y participar en la vida pública. Y esto pues ya lo señala nuestra Constitución desde 1917. Pero díganme ustedes si se ha cumplido cabalmente con esa obligación del Estado de apoyar a las mujeres en su trabajo, otorgándoles espacios seguros para que dejen a sus hijos cuando ellas vayan a trabajar, como si el cuidado de los hijos solamente correspondiera a las mujeres. Esa es una de las chips que tenemos que cambiar todavía, que la educación y el cuidado de los hijos corresponde por igual tanto al padre como a la madre. Los dos tienen las mismas obligaciones que cumplir al interior de su casa. Y decía, al identificar la maternidad como una función social, se reconoce la obligación a los servicios sociales que el Estado debe brindar invariablemente para poder apoyar tanto a padres como a madres que puedan con esos lugares seguros para los hijos participar en la vida pública. Cabe destacar que la Convención también establece el derecho de la mujer a decidir en cuanto a la reproducción. Este es el único tratado de derechos humanos que menciona la planificación de la familia y que posteriormente originó una modificación, una reforma a nuestra Constitución también en el mismo sentido. Pero la cultura y la tradición que se manifiesta en estereotipos, hábitos y normas que originan las múltiples limitaciones jurídicas y políticas y económicas al adelanto de la mujer, pues siguen ahí. Esta es una materia pendiente que el Estado mexicano no ha logrado solventar. En consecuencia, los estados que signaron esta convención están obligados a coadyuvar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que esté basada en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Por último, tanto las disposiciones de la Convención que afirman la igualdad de responsabilidades de ambos sexos en la vida familiar e iguales derechos con respecto a la educación y al empleo,
atacan enérgicamente los patrones culturales que definen el ámbito público como un mundo masculino y la esfera doméstica como el dominio de la mujer. En suma, la Convención proporciona un marco global para hacer frente a las diversas fuerzas que ha creado y mantenido la discriminación basada en el sexo. Así pues, a partir de los años 90, fíjense ya cómo transcurrimos en el tiempo. Tanto la ONU como otros organismos internacionales finalmente reconocieron que el fenómeno de la violencia contra la mujer atenta contra sus derechos humanos. Y esto es un obstáculo para su desarrollo. Por ello, en 1993 se declaró por Naciones Unidas que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Esta es una histórica declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada en 1993, ya en las postrimerías del siglo XX, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas. En esta declaración se define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de la libertad, y esto es importantísimo, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Por primera vez en una declaración y que posteriormente fue recogida por la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará, se señala que la violación de derechos humanos no solamente el Estado la puede realizar, sino también los particulares. Y particularmente esta violencia contra las mujeres atenta contra los derechos humanos de ella. Y así debe considerarse cada vez que se presente. No hay atajos por donde evadir esta conceptualización de la violencia ejercida por un particular. Y claro, aquí desembocamos en una problemática que todavía está muy acendrada en nuestra sociedad, que es la violencia familiar. La violencia familiar está ahí y no la comete el Estado. Bueno, la comete en un momento dado, sí, el Estado, por no poner todos los medios para que no se dé, que esa sería la obligación ante las convenciones firmadas por el Estado mexicano, de hacer todo lo necesario para que esa violencia ya no se ejerza contra las mujeres. Pero pues ahí el Estado también ha estado permanentemente en falta, porque no ha sido lo suficientemente eficiente para borrar de nuestra sociedad ese azote, al igual que el COVID-19 que está azotando a todo el mundo. También la violencia contra las mujeres sigue azotando a nuestro mundo, y especialmente la violencia familiar, y pues somos testigos de todas las llamadas al 911 que se hacen y que no son suficientes los recursos que el Estado pone para atender, cuando menos, esas llamadas de auxilio y poner coto a los que están violentando tanto a mujeres como a niños y niñas, y en algunos casos lamentables también a los adultos mayores que habitan en las casas.
Es muy lamentable todo lo que estamos viviendo y presenciando, que nunca creímos que íbamos a hacerlo. A lo mejor diluido en la vida cotidiana no nos era tan impactante, pero ahora que estamos todos sometidos a una restricción, pues nos damos cuenta de que la violencia contra las mujeres sigue estando ahí, omnipresente, y que no hemos sabido ni hemos podido transformar esa situación. A lo mejor nos servirá de consuelo decir que en muchos de los países tampoco lo han resuelto, pero eso no sería una explicación lógica. Y como les avancé, fíjense que lo del campo algodonero, que precisamente se da gracias a toda esta regulación internacional que está a nuestro alcance, se pudo resolver en 2011 el asesinato de 3 jóvenes en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Y lo que no se habla mucho, bueno, se habla mucho de las muertas de Juárez, que es un término erróneo totalmente, porque la muerte es el final de un proceso natural. Se nace, se crece y finalmente se muere. Y aquí el lenguaje, fíjense, lo que les decía hace un momento, es tan importante, porque al hablar de muertas de Juárez estamos minimizando también lo que les sucedió a muchísimas mujeres, no sabemos ni cuántas, por cierto, fueron privadas de la vida en Ciudad Juárez. Hasta la fecha no tenemos el dato preciso de cuántas fueron. Tenemos el caso algodonero que resuelve 3 casos nada más de esos. Algunas ONGs hablaban de más de 1,000 casos de mujeres desaparecidas y asesinadas. Tendríamos el dato más preciso de cuántas mujeres fueron asesinadas, pero de cuántas mujeres desaparecidas, pues eso sí no hay manera ya a estas alturas de recuperar esos datos, ni de hacer las investigaciones, porque carecerían de un sustrato académico responsable. De manera que el Estado mexicano fue sentenciado con esa sentencia ya paradigmática que abre nuevos horizontes y que obliga quizá a que los estados, o especialmente nuestro Estado mexicano, cumpla cabalmente con lo que le corresponde hacer de acuerdo a la firma de estas convenciones, porque han de saber que el Estado mexicano ha firmado todas las convenciones de derechos humanos, todas, sin faltarle una. Pero no me pregunten cuál ha sido la eficiencia en el cumplimiento de esas convenciones, porque ahí es donde, pues lamentablemente, tenemos que hacer graves recriminaciones al Estado mexicano por el incumplimiento de esas obligaciones que asumió que iba a tener con su firma. Y les repito, tendrán que invitarme a una nueva, a hablarles ya concretamente del caso del campo algodonero, porque sí es muy importante. Creo que se ha considerado que es un parteaguas, tanto porque el problema de la discriminación de las mujeres, creo que ya les quedó muy claro, no es un asunto de un país, es un asunto de la humanidad misma. Entonces, mientras sigamos signando convenios internacionales en el cual nos comprometemos como Estado a resolver estos problemas y no los resolvamos, pues estamos en falta. Y eso es lo que sucede con el caso del campo algodonero.
que estas jóvenes, 3 jóvenes, que 2 de las cuales eran menores de edad, eso sí tampoco se sabe mucho. Una tenía 14 años y otra 17, y la mayor tenía 20. Entonces, este caso sigue pendiente porque hasta la fecha podemos aseverar que los que cometieron esos asesinatos, que no muertes, pues gozan de cabal salud. Entonces, en ese sentido, pues el Estado mexicano no ha cumplido con esa sentencia y ya lo platicaremos en una ocasión que espero que sea pronto. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy profundamente agradecida. Gracias a usted, doctora, por haber aceptado la invitación. Estamos muy agradecidos. Excelente conferencia, intervención. Voy a dejar espacio para alguien, si quiere o gusta realizar una pregunta. Sí, me parece muy bien. Normita Yadó. Claro que sí, maestra. Gracias, doctora Rosita. Qué gusto saludarle, maestra. La recuerdo mucho, con mucho aprecio, cuando nos dio clases en la maestría aquí en el INED, que coincidimos en una cena, en la cena rosa. Sí, cómo no, claro que Que disfrutamos mucho. Ha sido un placer, la verdad que estoy muy, muy feliz de escucharla, de volverla a ver. Ojalá pronto pueda estar en persona aquí en la ciudad de Campeche, donde la queremos mucho, donde la admiramos y la respetamos. Yo quiero hacer 2 comentarios en relación a su conferencia. Uno, invitarles, ya usted nos dio algunas sugerencias bibliográficas que aprecio mucho y que creo que es bien importante. La palabra tiene poder. El poder de la palabra es importante. Forma parte nuestro del lenguaje, ¿no? Y la lectura también forma parte de esa palabra. La palabra escrita, la oralidad que le da voz a esa palabra escrita. Y en relación a ello, yo quiero sugerir también que pudieran leer a Simone de Beauvoir, 2 libros de ella, La mujer rota y El segundo sexo, extraordinaria literatura también, y comentar que, bueno, en razón o en relación de la violencia política, pues se han estado dando algunos avances aquí en el estado de Campeche, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Estatal Electoral del estado de Campeche aprobó el programa operativo para implementar la red de candidatas. Estas en razón de la violencia política. Ya están tipificadas algunas acciones, por lo cual ya se puede hacer la denuncia formal de la violencia política en razón de género para estas elecciones de 2020. Bueno, ese era mi comentario, maestra, doctora, y agradecerle su tiempo y tan interesante conferencia. Ojalá si pronto podamos hablar sobre el caso de las mujeres del campo algodonero. Claro que sí, por supuesto. Me sentiré muy feliz de volver a estar con ustedes. Le mando un abrazo con mucho cariño, maestra. Gracias, Normita. Hasta luego. ¿Alguna otra pregunta? ¿Crítica? También se aceptan, por supuesto. ¿Contradicción? ¿Desacuerdo? ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Gracias, doctora. Y yo solamente quiero preguntar si usted considera que culturalmente las mujeres hemos comprendido los avances que hay en nuestro país en la materia. No, lamentablemente no. No, porque para empezar no sabemos la historia de las mujeres en este país. Yo hago el ejercicio de preguntarle a mis alumnos si conocen algo, que me señalen mujeres importantes en la historia de nuestro país, y pues no salen de 5. Sor Juana,
las usuales heroínas que los libros de texto han planteado, pero fuera de ellas, por supuesto que fueron importantes, pero hay muchísimas mujeres que consolidaron la revolución. Las mujeres participaron como las francesas y como las norteamericanas en las guerras, hombro con hombro. No nada más, cuidando la retaguardia de los varones, sino también tomando las armas. Y esas son tan poco conocidas que yo creo que sí debería ser una tarea de todas nosotros y todos, por supuesto, de recuperar la historia de esas mujeres que como decían los antiguos políticos, hicieron patria y que no les hemos reconocido cabalmente su participación. Y las mujeres actualmente, pues tampoco conocemos la valía de esos personajes. Entonces tenemos que recuperar la historia de las mujeres en todas las etapas de nuestro momento de conformación de país. Creo que sería muy importante, porque las hubo, pero como les señalaba al principio de la plática, pues siguen ahí olvidadas. Y nosotros como mujeres y como hombres dispuestos a reescribir la historia, debemos traerlas del polvo en que están para reivindicarlas y reconocerles la valía de sus acciones. Muchas gracias, doctora. Siempre interesante escucharla, de verdad. Muchísimas gracias a la Comisión de Derechos Humanos que a través del instituto nos dio la oportunidad nuevamente. Muchas gracias. Gracias a usted, Teresita. ¿Alguna otra crítica? Más bien, alguna crítica, no alguna otra, alguna crítica. Hola, ¿qué tal? No, ninguna. Entonces, yo nomás espero que me avisen cuánto nos va a hablar de campo algodonero. Sí. Yo también estoy en espera que me digan. Ahí está, ya está el maestro Víctor más que comprometido. Sí. Muchas felicidades. Sí. Él como exalumno le puedo doblar la manita para que lo haga. Perfecto. No, fue un gusto oírla, de verdad, me encantó. Y creo que esta hora y tantos que nos pasamos creo que nos da para más. Pero qué importante es que estas acciones y estas actividades se realicen porque todavía nos falta mucho en México y en Campeche. Pero bueno, este tipo de procesos está ayudando a abonar a que siga conociendo las gentes y más que nada las mujeres y también los hombres todos estos, esta importancia de la valía de la mujer a través de la historia. Sí, porque no es un asunto de mujeres, es un asunto de hombres y mujeres, porque si queremos realmente tener un país democrático, pues tenemos que integrarnos como la mitad de la sociedad que somos con la otra mitad que les corresponde a los varones. Entonces, en eso no debe haber el menor conflicto. Así es. Me dio gusto porque hay varios compañeros que están en el grupo donde normalmente las capacitaciones de este tipo estamos solamente mujeres, ¿no? Entonces, sí. Una felicitación para el INET, para el maestro Víctor, para el equipo. Por supuesto que sí. Gracias a todos y todas los que colaboraron para poner en marcha este importante ciclo de conferencias en conmemoración a los 15 años del instituto. Doctora, ojalá no se le olvide enviarnos el material que dijo compartir. No se lo... En espera de ello, gracias. Te lo voy a mandar rápidamente.
Si Gracias. la tecnología no se me atora, porque yo, acuérdense que soy decimonónica, entonces todavía de repente creo que ya sé mucho y no. Ahorita no podía abrir mi micrófono. Para un ejemplo que ustedes vieron. Claro que sí, doctora. Gracias por la intervención de nuestros compañeros y compañeras que nos están aquí en esta actividad que se está realizando. Vamos a continuar con el desarrollo de la actividad. Voy a invitar al maestro Víctor Manuel Castillo González, que es el director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos, para hacer la entrega virtual del reconocimiento de a la doctora Rosa María Álvarez González. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues digo antes que nada agradecerle, doctora. La verdad es que es un placer para los oídos escuchar tanta expertise de su parte y sobre todo dejar ese sabor de boca tan agradable y que pues nos queda ávido el apetito precisamente para seguir escuchando cada vez más y mejor información como usted la sabe manejar. En ese sentido, doctora, para nosotros es un gusto y no se preocupe, no nos va a tener que torcer la mano, al contrario, para nosotros es un placer la posibilidad de tenerle con nosotros nuevamente y abordar esa información tan importante que se fue dando por parte de la sentencia del campo algodonero. Por ello, le agradezco de antemano precisamente el hecho de que nos haya podido brindar tan generosamente su tiempo, tan desinteresadamente su información y sobre todo que nos permita conocer un poco más sobre la importancia de las mujeres. En ese aspecto, precisamente, quiero hacerle una entrega virtual de un sencillo pero muy significativo reconocimiento en el que le agradecemos su invaluable participación como ponente de esta conferencia, la cual enmarca las conmemoraciones que tenemos por el 15º aniversario del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. De antemano, a nombre del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche y el mío propio, le agradecemos su participación y la posibilidad de que el día de mañana tengamos una nueva participación de usted, impartiéndonos nuevamente una información tan valiosa como la que usted sabe disertar. En ese sentido, pues no me resta más que agradecerle y no se preocupe. Dicen que cuando la información es tan clara como la que usted da, por eso no hay tantas preguntas ni tantos comentarios, porque nos quedamos asimilando la información. Muchas felicidades, doctora, y le envío todo mi cariño y todo mi respeto desde aquí de Campeche, y el Instituto de Estudios en Derechos Humanos le agradece y la ponemos a su disposición. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, maestro Víctor Manuel Castillo. Le agradezco infinitamente su invitación y la invitación que por supuesto me hiciera el licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, a quien le pido y le transmita mi agradecimiento. Pero a todos ustedes que aquí presentes que me han hecho el día. Gracias. Así es de que espero verlos muy pronto. Seguimos hasta en pronto, contacto, doctora. Muchas gracias por todo. Claro que sí, doctora. Nos esperamos verla.